Un abrazo fraterno, compañeras y compañeros latinoamericanos. Les hablo desde La Paz. Estamos con clima muy frío, de un invierno durísimo. Amanecimos con 2 grados bajo cero. La Paz está de aniversario, está de fiesta, estamos en día feriado. Y bueno, entrando en calor con esta conversación con ustedes. Esta es posiblemente nuestro último encuentro por videoconferencia. Vamos a ver si hacemos un hito más para el informe final, pero los módulos los vamos a concluir hoy día. Antes de tocar el tema, que son los puntos de llegada, yo quiero agradecerles ahora anticipadamente por el gran esfuerzo que han hecho para poder llegar satisfactoriamente a esta etapa. En realidad, la satisfacción de nuestra parte es metodológica, es de cumplimiento con un proceso, pero me debería pensar que para ustedes es una satisfacción más bien íntima, de alegría por haber logrado recuperar críticamente las importantes experiencias que han desarrollado. Vamos a hacer un cierre de este proceso. Todo tiene su final, lastimosamente, la sistematización también. Y vamos a ver qué implica trabajar los puntos de llegada, así se llama el cuarto módulo. Ayúdame pasando, por favor, Serafín. Vean ustedes que hay 2 momentos de llegada de un proceso de sistematización. El primer momento es una culminación formal del proceso de sistematización que estamos desarrollando. Y digo que es formal porque vamos a trabajar un informe de cierre, pero normalmente el proceso no se cierra. O sea, se cierra con nosotros, con Signis, con el proyecto que estamos desarrollando, pero vean ustedes la segunda parte, la segunda oración, que dice que al mismo tiempo es un momento de transición hacia nuevos cometidos. En realidad no hay un cierre, hay una transición, hay una apertura hacia nuevos cometidos, que los tenemos que saber prever. O sea, el proceso de sistematización no consiste solamente en recuperar ordenada, adecuada y críticamente la experiencia desarrollada, sino que consiste también en saber proyectar a partir de lo hecho hasta ahora, naturalmente tomando en cuenta los contextos cambiantes que tiene toda realidad. Estos 2 momentos los vamos a trabajar en función de 3 elementos que están señalados ahí. Las lecciones aprendidas que nos deja la experiencia nuestra, de cada uno de nosotros, las posibles proyecciones de cada una de las experiencias y las maneras de socializar las experiencias. En realidad, un proceso de sistematización no se queda en recuperar lo que hemos hecho. O sea, un proceso de sistematización, si tiene una culminación, es en la capacidad de saber compartir lo que hemos desarrollado como propuestas para seguir construyendo procesos parecidos a los nuestros. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en este módulo de cierre. Es un trabajo, yo diría, más sencillo, más liviano, porque se trata de mirar todo lo que ya hemos recorrido, todo lo que ya hemos escrito, recogido, y a partir de eso ir precisando algunos elementos, que los vamos a ver. Veamos lecciones aprendidas, por favor, Serafín. Serafín, ¿me ayudas pasando, por favor? Aquí estoy. Deme un segundo que se me fueron las... Ahora no, todavía no. Ahí está, aquí está, ya está. Siguiente. Perfecto, gracias. Las lecciones aprendidas en realidad son los aprendizajes, ¿no? Valga la reiteración del término, lección aprendida, aprendizaje, que obtenemos del trabajo que hemos desarrollado y que hemos sistematizado, identificando logros
dificultades, déficits, que en realidad los hemos visto en el módulo anterior, ¿no? Cuando hicimos un balance de fortalezas, debilidades, obstáculos y facilitadores de la experiencia desarrollada. Las vamos a repensar un poquito, ya no en términos de haber establecido qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué faltó, qué sobró, sino en términos de decir, a ver, qué nos deja como enseñanza lo que nosotros mismos hemos hecho. ¿Qué volveríamos a hacer? ¿Cómo lo haríamos mejor? ¿Y qué cosa ya no volveríamos a hacer? Un poco en ese sentido, en el sentido que tiene también en la vida cotidiana cuando nos sometemos a cualquier experiencia, y experiencias que si no queremos que queden como anécdotas y que pasen al olvido, las pensamos, las consideramos, las tomamos en cuenta para seguir creciendo hacia adelante en nuestras relaciones personales, familiares, sociales y todo. Esto mismo vamos a hacer con este ejercicio. Mirar lo que hemos hecho, con criticidad, por supuesto, y nosotros mismos decir qué cosa volveríamos a hacer igual, mejorando, o qué cosas ya no tenemos que volver a hacer. Es un poco el sentido de los aprendizajes, de las lecciones aprendidas. Por esto se suele decir que es una especie de síntesis de los conocimientos que hemos ido construyendo críticamente, con la interpretación crítica. O sea, toda reflexión no es solamente una descripción de los hechos, es más que una descripción, es una explicación de los hechos, es una respuesta a preguntas que nos planteamos o que nos plantea la realidad y que nos hace reflexionar, nos hace razonar, nos hace sentipensar, ¿no? Y nos hace mirar un poquito críticamente lo que hemos hecho. Eso es lo que tenemos que hacer con las lecciones aprendidas. Ser críticos, ser rigurosos en lo que nosotros mismos hemos desarrollado como experiencia. Lo que sigue en lo que ven en la pantalla, en realidad es una recomendación que se suele hacer sobre la manera de redactar las lecciones aprendidas, ¿no? Se suele recomendar que al inicio de cada frase se diga en conclusión, ta, 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 ta. O finalmente, o concluyendo, por último, resumiendo, etcétera, como estos distintos elementos que ponemos ahí, que verán ustedes, tiene el carácter, ¿no?, de expresarse no como cerrando cosas, sino como recuperando lo hecho para seguir caminando hacia adelante. Esto lo pongo ahí como una recomendación que se suele hacer. Si quieren seguir con rigor metodológico la sistematización, pues adelante. Si no, vean ustedes la mejor manera de expresar el fondo, o sea, la idea, la lección aprendida, como logro o como déficit o como dificultad para seguir caminando. El razonamiento importante es eso, que de lo hecho nos recuperamos hacia adelante para seguir caminando, para hacerlo mejor o para no volverlo a hacer o para volver a hacer lo mismo. ¿Sí? Y un consejo también de carácter metodológico: cuando miren la experiencia, miren también la propia vida personal. Nosotros cotidianamente estamos tomando decisiones sobre lecciones aprendidas y normalmente suelen funcionar mucho mejor que las promesas que solemos hacer al inicio de cada año. Yo cada año me comprometo a hacer dieta y nunca la hago. Y estoy cada día más gordo, pero hay otros ámbitos de la vida donde las lecciones las tomamos como cosas aprendidas. Pongo este ejemplo mío porque, ¿verdad?, una lección aprendida es al mismo tiempo un compromiso con algo que identificamos. Si identificamos algo para seguirlo haciendo igual o mejor, lo tenemos que hacer. O identificamos algo para no hacerlo más, lo tenemos que saber cumplir. Porque si no, no es una lección aprendida. No es una lección de vida. Es una anécdota que sigue presente ahí. Este es el sentido entonces de las lecciones aprendidas, que las vamos a trabajar con un esquema muy sencillito que está en el cuadro a continuación. Por favor, Serafín. Ahí
Entonces, acá entraron solo 4 preguntas, pero son más. Que ustedes deberían elegir, no todas las preguntas, sino las que más se relacionen con el trabajo que están haciendo y responderlas lo más brevemente posible. Ya no se trata de hacer una gran redacción de documento, sino una formulación muy sencilla, muy breve, como respuesta a estas ideas de preguntas u otras que de repente ustedes quisieran planteárselas. Miren, ¿en qué ámbitos vamos a pensar las lecciones aprendidas de nuestra experiencia? La primera, ¿cuáles son las principales lecciones que nos deja la experiencia para la conceptualización de la comunicación para el vivir bien, un buen vivir? Este tema es importante, ¿no? Porque no todas las experiencias de ustedes, más bien muy pocas, cuando se formulan, cuando inician y cuando se desarrollan, muy pocas tienen en su visión, en su conceptualización, el vivir bien. Yo creo que este es un elemento que más que por su título, por lo que contiene, se ha ido identificando más bien en el análisis, en la sistematización que hemos hecho de sus experiencias. Entonces yo quiero pedirles que, volviendo un poquito al texto que les compartimos sobre comunicación para el vivir bien, buen vivir, ustedes se respondan a sí mismos qué de lo que han hecho nos sirve para seguir conceptualizando la comunicación para el vivir bien, buen vivir. ¿Sí? Entonces, o dicho de otra manera, ¿qué mismo sería la comunicación para el buen vivir o vivir bien en la experiencia que ustedes han desarrollado? Este ejercicio es importante, tanto para lo que ustedes puedan seguir haciendo, como también para lo que podamos seguir construyendo como experiencias de comunicación para el buen vivir en el continente y en otros continentes. La segunda pregunta tiene que ver con los aspectos metodológicos, no de la sistematización que estamos desarrollando, sino de la experiencia que han desarrollado ustedes. ¿Qué aspectos de la metodología que utilizaron? Cualquiera que hubiera sido la que utilizaron, podemos rescatar como aportes desde su experiencia y por qué. A veces la metodología tiene aportes importantísimos en la relación horizontal, en la participación ciudadana, en compartir, en informar. Bueno, vean ustedes qué aspectos de la metodología que desarrollaron vamos a rescatar como aportes para otras experiencias, a partir de lo que ustedes hicieron. Un tercer elemento, lo que nos ofrece la práctica desarrollada para la participación ciudadana. Y quiero reparar un poco en este tema de la participación, que puede ser más amplia que ciudadana, si quieren llamen la participación comunitaria, participación ciudadana, participación de mujeres, participación de jóvenes, no sé. Ustedes aterricen la participación en lo que hicieron. O sea, lo importante de acá es rescatar qué aspectos de lo que ya hemos hecho son importantes, seguirse tomando en cuenta para hacer trabajos participativos. Y enfatizo en esto porque uno de los elementos fundamentales de la comunicación para el vivir bien, y del vivir bien propiamente dicho, es por supuesto la participación. Estos no son procesos impuestos, ¿no es cierto? No son procesos verticales, son procesos altamente horizontales, participativos, solidarios, de complementación, de compartir cosas y construir juntos. Y este es también uno de los desafíos, por supuesto, de SIGNIS. Entonces es importante por esto rescatar este elemento. El cuarto elemento, que tiene que ver con el vivir bien como tal. ¿Y qué aspectos de lo que desarrollamos contribuyen a una vida en armonía, a una vida de consensos, a una vida de entendimientos, a una vida de tolerancias y a una vida de solidaridades? Y sin duda que en la experiencia de ustedes hay elementos riquísimos que deberíamos saberlos ver en lo más concreto, en lo más chiquito, ¿no? Porque a veces cuando hacemos propuestas de políticas, siempre estamos pensando en las cosas macro, en las cosas muy grandes.
Y desvalorizamos de este modo lo que nosotros estamos haciendo en lo cotidiano, en el barrio, en la comunidad, ¿no? En la universidad, en el grupo. Estas cosas chiquitas, cotidianas, de vida en armonía o en el hogar, de vida de solidaridad, estas cosas chiquitas sería fantástico que pudiéramos recuperarlas, siempre desde nuestra práctica, ¿cierto? En nuestra práctica, ¿qué cosas que hicimos por la vida en convivencia comunitaria y una vida solidaria las podemos recuperar? Vamos, por favor, adelante, mi estimado Serafín. Un quinto elemento, la armonía y plenitud, ¿no? que tiene mucho que ver con lo anterior. Ustedes, por favor, elijan las preguntas, no hay que responderlas todas, las que más se adecúen al trabajo que están haciendo. Luego vamos a ver lecciones para su estructura de funcionamiento, más que estructura, la forma de funcionamiento, la dinámica de su organización. ¿En qué medida ustedes recogen elementos que les van a permitir mejorar sus maneras de organizarse? Los ámbitos pueden ser múltiples, ¿no? Desde formas de liderazgo, de distribución de roles, de tiempos, de recursos, etc. ¿Sí? ¿Cómo ustedes volverían a organizar su experiencia a partir de lo que hicieron? Y en este ámbito yo quisiera pedirles especialmente que hagamos una reflexión sobre el voluntariado. Una reflexión crítica, recuperando el voluntariado, o viendo sus limitaciones, o descartándolo, yo no sé. Digo esto porque gran parte de nuestras experiencias están hechas a puro pulmón, están hechas a puro corazón. Y muchas veces, más que la facilitación de la organización, de estructuras de funcionamiento, de recursos, de medios, lo que salva la experiencia es nuestra voluntad, nuestra militancia con el proyecto y qué sé yo. Y esto lo vamos a saber valorar críticamente, siempre positivamente, por supuesto, porque esa es una característica del trabajo que hacemos nosotros. Pero también tenemos que saber fortalecer nuestras organizaciones, sin copiar modelos, sino en las posibilidades que tenemos. Y aquí ustedes estarán de acuerdo conmigo que la participación es un elemento fundamental para sostener lo que hacemos. Paso al siguiente elemento, que tiene que ver con las lecciones en términos de carencias o de déficits o de ausencias o de errores cometidos. Y quisiera que los separemos aparte por la tendencia natural que tenemos los seres humanos a no tomar en cuenta los errores como elementos de experiencia, sino solo lo positivo. Entonces vamos a separar, a ver, ¿qué cosa no volveríamos a hacer? ¿Qué cosa de nuestras experiencias no ha resultado como quisiéramos? No funcionó. Y que nos sirve como lección para no repetir. El tamaño, la dimensión, siempre depende de cada proyecto. Y finalmente, casi como una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, enumerar los tres principales aportes de la experiencia desarrollada, que es cualquiera de los anteriores, o de conceptualización, o metodológico, de participación, de armonía, de organización, lo que fuera de lo que hemos visto. ¿Cuáles son los tres más importantes en orden de importancia en la experiencia que ustedes han desarrollado? Van a ver luego más adelante que cuando planifiquen, este último ejercicio les va a ser tremendamente útil. Entonces, esto en cuanto a lecciones aprendidas, nos estamos dando para esto una semanita. Yo sé que lo pueden hacer en mediodía, pero nos vamos a dar una semanita para trabajar y aspiraríamos a estar recibiendo esta parte de su trabajo hasta el domingo 22 de julio a la medianoche. Entonces, primer elemento, lecciones aprendidas. Vamos a ver el segundo elemento, que son las proyecciones. Es decir, a partir de nuestra experiencia,
¿qué más podemos hacer? ¿Hacia dónde vamos? Y vamos a pensar, vean ustedes el cuadro arriba, que tiene dos columnas, tres columnas en realidad. Los ámbitos de las proyecciones y al lado para la propia experiencia y para otros espacios. ¿Sí? Cuando pensemos en proyecciones, entonces, vamos a pensar en la posibilidad de que nuestra propia experiencia continúe, mejore, se profundice, o que otras experiencias cercanas a las nuestras o absolutamente lejos de donde estamos pueden enriquecerse con lo que estamos haciendo. Si pueden hacer la diferencia entre estas dos columnas, sería muy útil. Si les es difícil, si les es complicado, si creen que las proyecciones son las mismas que para hacerlo internamente o hacia afuera, entonces bastará con que hagan una proyección, pero les recomiendo hacer el ejercicio, el intento para las dos columnas. Y entonces vamos a pensar en proyecciones con los mismos elementos que vimos en las lecciones aprendidas. ¿Sí? ¿Qué proyecciones hacemos sobre la concepción? O sea, a futuro, en el próximo proyecto, o en mi POA del próximo año, en mi plan operativo del próximo año. ¿Cuál va a ser la concepción de comunicación para el buen vivir que yo maneje en mi proyecto? ¿Sí? Puede ser hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué recomendarían si es que se aplica, ¿cierto?, la posibilidad de hacerlo hacia adentro y hacia afuera? Sobre los propósitos, o si quieren, mejor dicho, los objetivos de su experiencia. ¿Cómo los plantearían? ¿Qué cosas buscaríamos? Entonces, también ver hacia futuro. Sobre la metodología, siempre a partir de lo que hicimos, siempre a partir de lo hecho, de las lecciones aprendidas. ¿Cómo plantearíamos nuestra metodología para nuestro proyecto? ¿O cómo recomendaríamos metodologías para proyectos parecidos? ¿No? Yo creo que experiencias tan particulares como las de uno, que no son comunes, pues, ¿no? Son realmente experiencias que se desarrollan en muy pocos espacios, uno entre 100 o uno entre 1000. El hacer recomendaciones hacia afuera de su propia experiencia puede siempre resultar rico, especialmente en el campo de la metodología. O sea, cómo seleccionar a los jóvenes, cómo trabajar, hacer una selección de los bailes, cómo trabajar los contenidos, en fin. O sea, pensar a partir de lo que han hecho en una proyección importante hacia otros lados. El siguiente elemento va a ser mucho más útil para su propia experiencia, sin lugar a dudas, ¿no? Pero, ¿qué proyecciones, qué propuestas harían ustedes hacia adelante para su propia organización? Luego tenemos proyecciones para la participación de los sujetos, es decir, en un próximo proyecto o en proyectos que realicen otras entidades, ¿qué elementos vamos a tomar en cuenta para una adecuada y sólida y solvente participación comunitaria de los sujetos o de quienes estemos trabajando o con quienes tengamos que trabajar? Y finalmente, algunas proyecciones, yo digo acciones comunicacionales, pero hay que desagregarlo, ¿no?, en la experiencia de cada uno, para hacer programas de radio, para hacer informativos, para hacer talleres, para hacer cursos, en fin, para las acciones concretas que ustedes seguirían desarrollando en su propia experiencia o para acciones parecidas que desarrollan otros y que creen importante y que se pueda proyectar a partir de lo que ustedes hicieron, ¿sí? Entonces, se trata de poner la mente en el futuro, siempre a partir de lo que hemos trabajado ya con los pies en la tierra, y desde acá hacer recomendaciones para futuros proyectos nuestros o para actividades de otras entidades en otros lugares del mundo. No siempre es fácil poner la cabeza en qué otros podrían aprovechar nuestra experiencia. No es fácil. Yo les recomendaría que miren de manera amplia a los otros.
otras experiencias parecidas en la Argentina, en los Estados Unidos, en México, en Bolivia, o sea, de manera amplia, otros parecidos a los nuestros, otros que tengan que ver con el programa informativo que hago por radio, otros que tengan que ver con la producción de cine que yo hago con participación de los jóvenes, qué sé yo. Poner la cabeza un poco así de manera más amplia, pensando en los parecidos. Con esto entonces tendríamos la proyección y las proyecciones a partir de la experiencia, y para eso nos vamos a dar la subsiguiente semana, es decir, a partir del 23 hasta el 29 de julio a la medianoche. También este es un trabajo que ustedes van a ver que ya se lo hace muy rápidamente, porque ya tenemos todos los elementos acumulados para poder proyectar futuro. Y finalmente, el tercer punto de los puntos de llegada, si pasamos por favor, Serafín, el tercer elemento es la socialización. Acá no hago mucho desarrollo. Lo que quisiera proponerles es que pudiéramos tener una próxima reunión virtual, digamos, 30, agosto tiene 31 días. No. Sí, tiene 31 días, agosto, sí. 31 días. Entonces deberíamos vernos el 31 de agosto para ver con más detalle este tema. Que de momento yo quisiera nada más anticipárselos. Lo que vamos a tener es un informe final y nos vamos a dar un mes, todo el mes de agosto, para trabajar este informe final. Es un informe que tiene que tener coherencia en todo su texto. Es posible que lo que hemos acumulado hasta ahora no tenga una sola redacción, un solo estilo. Hay que lograrlo porque hemos ido trabajando parte por parte, ¿no? Hay que hacer una mirada de conjunto. Darle un lenguaje narrativo, o sea, ágil, que nos entiendan, que nos vean, que logremos vivenciar lo que hemos hecho y ojalá entusiasmar a otros a partir de nuestra experiencia. Bueno, pero eso lo vamos a trabajar entonces en esta videoconferencia del 1 de julio. Entre tanto, y también nos vamos a dar todo agosto para esto, yo les pediría que de la experiencia que tienen desarrollada, pensando tanto en el informe final como en la página web que ya está funcionando y que además está muy bonita, Serafín logró armar una página muy bien estructurada, muy atractiva, realmente está muy bien hecha y que esperamos que ustedes vayan nutriendo de elementos que permitan mostrar sus experiencias. Lo que tengan en videos, en audio, en fotografías, en gráficos, infografías, lo que pudieran compartir y que pudiéramos meter en la página web para hacer vivenciar, para dar a conocer a los otros la experiencia que ustedes han desarrollado. O algunas experiencias suelen hacerlo también, especialmente radioemisoras o programas de video o de cine, suelen hacer o programas especiales o productos especiales sobre la experiencia que vivieron y que de repente las tienen, las mejoran, o si no las tienen, las hacen, las producen. Un programa específico de radio sobre su experiencia desarrollada. Un programa específico de radio o de video sobre lo que hicieron. Pensando en los otros, pensando en dar a conocer lo que hicieron. Y para eso, el material que hemos trabajado sistematizado suele ser útil. Nada más adelanto estos 3 temas que los vamos a tener que trabajar para que los vayan adelantando también. Una manera de adelantar el informe final es, por ejemplo, que hagan un índice lo más completo posible. En el texto que acompaña esta videoconferencia hemos incluido un índice muy general al que hay que darle vida, hay que darle fuerza, hay que darle lenguaje de la experiencia de cada uno de ustedes, pero digamos tiene la estructura, tiene los puntos que un informe final tiene que tratar. También les estamos recomendando, si pueden irlo haciendo ya,
algunos textos que son experiencias riquísimas de sistematización. Ahí incluyo el de José Ignacio López Vigil, Una mina de coraje, o sea, para que vean el estilo, ¿no? de cómo él escribe y de cómo hace vivir esa experiencia José Ignacio. Y hay algunos textos también de Aller que los hemos recomendado para que puedan servirles como estilo, como lenguaje para trabajar el informe final. De todas maneras, no he logrado todavía leerme todo lo que me enviaron, pero gran parte de los trabajos yo podría decir que tienen casi ya una forma de informe final. Va a ser muy fácil ya para ustedes darle coherencia al texto. Muy bien, yo dejo acá esta conversación y por supuesto me encantaría que podamos dialogar. Estoy dispuesto a responder a sus preguntas o aclaraciones que quieran. Gracias, David, por toda la información, por todo el desarrollo de todos los temas. Yo he ido ahí tomando un poquito de notas para hacer un pequeño resumencito así chiquitico como para hasta mientras, si es que hay alguien que quiere aprovechar y hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, que es bien importante. De paso, David, yo quisiera invitarte, o más bien dejarte así como medio amarrado, para que igual, si bien nos tendríamos que ver en un siguiente momento hacia finales de agosto, podamos entre estas semanas, los lunes, así como se han desarrollado algunas veces, dejar abierta la posibilidad para que nos podamos reunir más en plan de preguntas o inquietudes que puedan tener las diferentes experiencias. Sí, por supuesto, cuente con ellos a las 11 de la mañana, hora de Bolivia, o 10 de la mañana, hora del Ecuador. Yo estaré con disposición para quien quiera hacer consultas, conversemos, ¿no? Listo. En general, la exposición de David va por ahí para ir recuperando todo lo que ya es, toda esa cantidad de información, de material que se ha ido recogiendo, para ver qué aprendizajes nos han dejado. Ha sido muy interesante esto de mirar qué es lo que vamos a recuperar, cómo lo hicimos, cómo lo mejoramos, o qué tal vez no tendríamos que volver a hacerlo. Y importante también creo que dentro de este espacio del buen vivir, el tema de mirar desde la vida personal, mirar desde el ejercicio del día a día de cada uno, cuáles son las lecciones aprendidas, el compromiso con la vida propia. Es bueno poder estar atentos a cómo en mi día a día voy cambiando y mejorando, creo yo, que es al tono de lo que nos proponía Adalid. Y ya en el hecho de las preguntas como tal, esta colección de 8 preguntas que muy concretamente nos permiten ir desglosando estas lecciones, metodologías, aspectos concretos y detalles que son importantes. El tema de los liderazgos, de los recursos, de cómo nos hemos logrado ir organizando, ¿no? Y esta reflexión que hace Adalid sobre la necesidad de mirar, remirar, repensar el tema de los voluntariados, el voluntariado, cómo funciona, cómo está, cómo llevarlo adelante, cómo no ser aprovechador, sino más bien sacarle el provecho al tema del voluntariado como tal. La necesidad de recuperar nuestras experiencias, de que si tenemos una experiencia de fuera, seamos muy conscientes de la necesidad de qué sí funciona y qué no funciona en nuestra realidad, en nuestros puntos. Luego, ya pensando en lo siguiente, cuáles son los principales aportes que tendríamos y sobre todo cómo podríamos aprovechar, cómo podríamos proyectar estas experiencias en nuestros propios espacios o en otros espacios, en nuestros propios proyectos o en otros proyectos. ¿Qué es lo que desde esa experiencia vivida nos animamos a recomendar como algo que realmente es funcional, es práctico, es parte del buen vivir, ¿verdad? Para poder construir algo que nos permita a todos crecer como tal.
Y una frase que creo que sería muy destacable, creo yo así como por ponerlo con letra bonita y grande, es esto de tener la mente en el futuro con los pies en la tierra. Eso de siempre tener la cabeza ahí en lo alto, ¿no? Pensando, mirando, proyectando, pero nunca dejar de poner los pies en la tierra, de mirar la realidad en la que estoy y desde ahí proyectar lo que quiero trabajar. Eso me atrevo a Dalit a decir así en muy cortito, como para que si hay alguien que se perdió, que ha habido alguna gente que no pudo conectarse y ha dicho, vea, estoy en el aeropuerto, se me descargó, se me dañó la computadora, ha pasado alguna serie de cosas con la gente, pero que queda grabado todo esto en la plataforma. Si alguien quiere, igual para el resto vamos a difundir. Está ahí la conferencia ya subida inmediatamente después de que terminemos esto. No sé si Adalí tienes algún comentario más, y mientras invitar, si es que alguien tiene micrófono, porque hay muchos que tienen parlantes, si tiene micrófono que haga las preguntas, o si no, por favor, que escriba en el chat lo que desee preguntar o comentar. No, Serafín, solamente agradecerte, es un excelente resumen, que más que una traducción es una interpretación muy bien lograda de lo que tenemos que hacer. Y te voy a pedir especialmente que esa síntesis que trabajaste la podamos mandar a los colegas de Paraguay y de Brasil, que veo que no se han sumado a esta videoconferencia. Sí, parte de los de Brasil uno está en aeropuerto y otro está en una conferencia, y de Paraguay 2 personas que querían comunicarse, la una se le cayó la computadora en el agua y está entrando en otra, pero no tiene los programas para acceder y se complicó la vida. Pero tenemos presencia de Colombia, Perú, Argentina y los propios de Ecuador también, que eso nos alegra mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Si no tiene micrófono, está a disposición el chat que está del lado derecho, en donde pueden escribir cualquiera sea su inquietud, pregunta o comentario. Parecería que no. No, creo que está todo muy claro, mi estimado. Bueno, de Colombia dice que agradecer y resaltar de manera muy sencilla que estamos llegando a los resultados. Muy bien. Bueno, soy Sonia. Quería que puedes ponerle, Serafín, en las preguntas de la etapa lecciones aprendidas. Me quedó una duda a mí y quería ver si Adalí nos puede reforzar la respuesta. Casi no lo escucho, Sonia. A ver, perdone usted, aunque estamos aquí a medio paso, pero casi no lo escucho. Sí, en las preguntas de lecciones aprendidas, en la pregunta número 2 sobre la recuperación de la metodología, yo quería que Adalí nos vuelva a explicar, por favor, porque estuve tomando nota y causa una pequeña confusión sobre qué aspectos metodológicos y por qué podemos rescatar como aportes de la experiencia. Entonces, estos aspectos metodológicos se refieren al proceso que se ha llevado en la experiencia que se está sistematizando, más no en la sistematización. En la experiencia como tal, entiendo, ¿no, Adalid? Esa es la idea, que se puedan ir exactamente. No es la metodología de la sistematización, sino la metodología del proyecto, ¿no? De la experiencia desarrollada. Ahí tú diste unos ejemplos, Adalid, entonces la metodología es la que fueron descubriendo en algunos casos al hacer la sistematización qué metodología habían utilizado al hacer su trabajo, digamos, o su propuesta o su programa. Exactamente, si tomamos como ejemplo la experiencia de nuestro amigo Eduardo Guerrero, esa hermosa experiencia Radio Latacunga. Ellos se propusieron como metodología hace muchos años ya, no sé si lo llamaban así, pero el diálogo de saberes, ¿no? O sea, la visibilización del pueblo quichua, del grandioso Cotopaxi,
y ponerlo en diálogo con la sociedad, dándose a conocer, revalorizando cultura y qué sé yo. Esa es una metodología, ¿no es cierto?, de participación desde la gente, desde su vida, en su lenguaje, en sus códigos, etcétera. Entonces, esa metodología tenemos que ver si nos sirve o no y en qué medida como lecciones aprendidas. Es siempre las metodologías en las experiencias desarrolladas. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Aprovecho para un comentario a propósito de las notas que ponen nuestros amigos Yesid y Lisbeth. Ellos hacen alusión más bien a un hecho personal, a la vivencia de ellos como profesionales, como personas, en la experiencia de sistematización. Hemos crecido, dice, y enriquece nuestro quehacer personal e institucional. Dice, nos aterriza en el trabajo como organización, mirarnos en interno nos hace crecer. Me animaría a propósito de estos dos comentarios tan ricos, a aumentar una pregunta más. O sea, ¿qué lecciones nos deja en nuestra vida personal, como seres humanos o como profesionales, la experiencia desarrollada? Se me hace muy rico a propósito de estas dos exposiciones el que podamos también hacer un poquito referencia a lo nuestro y que Alex también comparte, por supuesto, con su comentario a lo que estoy diciendo. Interesante, necesario, importante. También lo que vamos aprendiendo, sí, en este mismo proceso de sistematizar. En algún momento ha habido experiencias que han tenido unos procesos un poco especiales y diferentes, pero ha significado mucho para ellos el poder ir haciendo este proceso de camino, inclusive para poder sistematizar espacios un poco más grandes u otros espacios dentro de la misma organización. Recojo otra vez a Dalida a propósito de Radio Latacunga, que Eduardo nos está escuchando, un poco cómo esta experiencia de sistematizar el programa que ellos tienen, que es bilingüe, en quichua y castellano, también ya estaba mirando cómo irlo aplicando en otras áreas y en otros espacios de la misma radio, ¿no? Entonces, eso ha sido interesante. Y en el caso de Paraguay, que es lo que ustedes participaron hace unas semanas, también ha sido interesante cómo se abrió tanto para lo que era la organización propia de Moinfo, que era la de Agencia de Noticias, como también para Conamuri, que era la organización de mujeres. Entonces ha permitido diversificar y creo que eso es un plus para cada una de las experiencias y cada una de las personas que han ido participando o hemos ido participando dentro de esta experiencia de sistematización. Y más que todo, yo sí me gustaría destacar el tema del buen vivir, el tema de recuperar la persona, el ser humano, en su experiencia, en su contexto y en su proyección también. Muy bien, Serafín. ¿Alguna despedida, algún detallito último, Adalid? Y si no, ya quedamos para tal vez la próxima semana. Solamente agradecerte, Serafín, por la excelente coordinación de esta reunión. Agradecer y expresar mi saludo nuevamente a todos los amigos y amigas que se han sumado a este evento.